Bueno, para hablar sobre la crisis en Medio Oriente hemos convocado a Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas militares e internacionales, a quien damos la bienvenida. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo Buenos está? días, ¿Qué tal? Verónica, Federico, un gusto estar con ustedes esta Bueno, mañana. lo primero que quisiéramos es que nos describa un poco la crisis en Medio Oriente. ¿Qué es y qué significa? En primer lugar, Verónica, Federico, estamos ante una nueva etapa de la seguridad y de la política en general mundial. El eslogan del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, paz por la fuerza. Sí. Hoy día la Carta de Naciones Unidas, los principios generales del derecho internacional están por los suelos. Entonces, Claro, es importante esa frase, ¿no? Porque es la Sí. que he utilizado. Correcto. Bueno, primero la dijo Netanyahu y después las autoridades norteamericanas, ¿no? Paz por la fuerza. ¿Qué significa esto y qué ha terminado en lo que hemos visto el fin de semana? En realidad Netanyahu lo que hace es auparse a lo que dijo Trump, pero esto tiene un origen en el senador Marco Rubio, que integró el Comité Selecto de Inteligencia y el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos antes de asumir la Secretaría de Estado. ¿Qué es la Secretaría de Estado? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ese fue el eslogan. Y otro aspecto que hay que subrayar, que también está hoy día en el tapete, es el concepto de las guerras preventivas, que no existen en el derecho internacional, no existen en el orden jurídico internacional, en la Carta de Naciones Unidas. Existe la legítima defensa, pero lo que no existe es la legítima defensa preventiva. E Israel, desde hace muchos años, no es nuevo, argumenta estos conceptos primero de guerras preventivas y luego de ataques preventivos. Desde el año 1967, en la Guerra de los 6 días, ante una inminente coalición que se había formado, toma la iniciativa. Es cierto que había una suerte de tensión muy fuerte el año 67, pero toma una iniciativa y se produce este famoso conflicto en que Israel argumenta este concepto de guerras preventivas y luego pasa esto a ser ataques preventivos. Ok, pero hemos estado durante bastante tiempo hablando de Israel, Correcto. Hamas y la Franja de Gaza. De hecho, Correcto. hemos salido en vivo con peruanos, ¿no es cierto? Que Sí. estaban ahí tratando de oír. ¿En qué momento entra Irán y por qué termina? Hace unos días atrás, Israel ataca a Irán y bueno, el fin de semana luego Estados Unidos ataca a Irán. ¿Qué tiene que ver Irán en todo esto? Irán es una república que en el año 1979 se produjo una revolución interna y entraron al poder este régimen teocrático de los ayatolás. Irán tuvo una muy buena relación con los Estados Unidos en los años 70, en los años 60, en plena Guerra Fría, y luego entró este régimen muy antinorteamericano, integrista, chiita, etcétera, y que además tenía una aversión muy fuerte contra Israel. De tal manera que pongamos los contextos. Y en el caso actual específico, ya en el contexto más aterrizando la crisis, es el tema de las armas nucleares, Claro. que es el meollo del problema. El tema es el siguiente, y hay que desbrozar bien las cosas para explicarle a la opinión pública. ¿Tenía armas nucleares actualmente Irán? Irán. La respuesta es no. No. ¿Pero Y las no, estaba fabricando? vamos por partes. Ok. Exacto. La OIEA ha expresado que efectivamente tenía su temor porque Irán había hecho una suerte de diplomacia nuclear, una finta, en el sentido que ya estaba por, de una u otra manera, tener la capacidad de una bomba nuclear. Lo que había pasado es que los niveles de enriquecimiento de uranio, que es un indicador para tener la bomba, habían crecido. Y en segundo lugar, la tenía clara la directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, que dijo que no tenía evidencia ante un comité parlamentario en los Estados Unidos de que Irán tenía el arma nuclear. Ahora les doy una opinión muy personal. A mí no me cabe la menor duda que dentro de la visión estratégica de Irán estaba conseguir un arma nuclear como un instrumento de disuasión y de política exterior. Porque ellos tienen como objetivo la liquidación del Estado de Israel. Correcto, ellos tienen efectivamente desde el derrocamiento del Shah de Persia, de Mohammad Reza Pahlavi, dicho sea de paso, su hijo está ya pensando en una posible restauración modelos política. de restauración. Exacto, el hijo, que dicho sea de paso, Irán fue un gran receptor de armamento norteamericano en la Guerra Fría cuando estaba el Shah de Persia, y esto cambió radicalmente con el régimen integrista y fundamentalista que se empezó a nutrir de armamento de la Unión Soviética, bastante retrasado, por cierto, y sí es cierto que hay que considerar que para su tecnología nuclear, para su tecnología balística, ha recibido apoyo indirecto de Rusia, de China y de Corea del Norte. Entonces, este es el tema. ¿Y podría en aquí general. ayudarnos a ubicar Sí. aquí en el mapa para que ¿Cómo no? nuestro público Aquí, también entienda sí. dónde está, por ejemplo, la Franja de Sí, Gaza, correcto. que es de lo que hemos estado Yo hablando lo en que los últimos años? Sí, Verónica, yo Sí. lo que quisiera hacer es un cálculo
porque como hoy día hay retaliaciones de cohetería balística intermedia, lo que ha desarrollado mucho Irán, y hay que reconocerlo, es tecnología de drones, por ejemplo el Shahed. Hoy día Irán es un gran exportador de drones o UAVs no tripulados en versión kamikaze. Estamos hablando de estas especies de, no estos drones de No, tipo helicópteros, sino no. drones tipo aviones. Correcto, que son, básicamente son aviones, digamos, que tienen, son drones que tienen esa Autopiloteados. capacidad, Claro. exactamente, es la llamada guerra remota. Hoy día hay una revolución en asuntos militares y en el léxico. Guerras preventivas, guerras multidominio, guerras a control remoto, etcétera. Los drones son las estrellas de esta nueva guerra. Esta nueva guerra digamos que se está perfilando a partir de estos instrumentos. Si uno hace un análisis de la capacidad de la tecnología de misiles, cohetería balística portadora de mediano alcance, los MRDM, digamos el Segil, el Kaibar, el Qasem, el Shahab, que son básicamente las estrellas, los promedios de alcance de esta cohetería balística intermedia, repito, con una cabeza portadora convencional no nuclear, que eventualmente puede ser química, porque hay que recordar que las armas de destrucción masiva también son químicas o bacteriológicas. Irak empleó armas químicas en su guerra con Irán. Hay que recordar que Israel apoya a Irán en su guerra con Irak. Entonces los promedios, y habría que sacar los promedios de alcance, son entre 1.300, 1.400, 2.000, 2.500 kilómetros. Porque ahí tenemos justo en la pantalla Teherán, Sí, ¿no? Correcto. Y luego tenemos Tel Aviv. Correcto, ¿no? Ahí exactamente. miren la distancia ustedes. Lo que no tiene o aparentemente no ha desarrollado Irán, que sí tiene eventualmente Corea del Norte, que es lo que más preocupa a los Estados Unidos, es la cohetería balística de largo alcance, los llamados ICBM, ¿no? Con ojivas múltiples MIR, MIRB, son conceptos de Guerra Fría. Ahora bien, lo que tenemos actualmente es justamente operaciones de retaliación controlada. Yo sé que los conceptos son muy sofisticados, pero lo que hay son retaliaciones o respuestas controladas, porque el último ataque que ha realizado en respuesta Irán simplemente fue un ataque avisado, minimizado por Trump. El de Qatar, Sí, el de ayer. El reciente de Qatar, exacto. Okay. O sea, Les avisaron. Sí, exactamente. Entonces, digamos que es una suerte de respuesta, entre comillas, proporcional por el carácter, digamos, de lo que tienen, digamos, la concepción estratégica. Porque hay algunos, perdón, que ante esta respuesta de Irán, ¿no? De atacar aquí Qatar, han apoyando a Donald Trump han dicho, bueno, entonces Irán no era tan poderosa como decían y ya Trump ha ganado y acá terminó todo. Bueno, la guerra de 21 días. Claro, no, la verdad que tenemos un alto el fuego en el cual todavía no tenemos información. Yo creo que a Irán le quedan 3 aliados declarativos, claramente, declarativos, pero no más allá de lo operativo. Por ahora. Que serían Rusia, China y Pakistán. Y por otro lado, tener en cuenta algo que creo que es muy importante. Esta operación León Naciente, efectuada por Israel, es una complementación de los ataques del año pasado, porque el año pasado que se atacaron sistemas de defensa antiaérea SAM, radares de tiro, radares de búsqueda, plataformas de lanzamiento de misiles, pero no se atacaron instalaciones nucleares, no son centrales, son instalaciones. Y la operación Martillo de Medianoche, efectuada por Estados Unidos, es un complemento, es una segunda fase de la operación israelí. Acá hay que serlo claramente, hay un binomio, Netanyahu-Trump, claro, está claro, clarísimo. por supuesto. Bueno. Y acá están las 3 centrales, Fordo y Fashan, Natanz, que han sido atacadas. No tenemos evidencia aún, porque lo ha dicho el embajador Rafael Grossi, que es el máximo líder embajador argentino, que dicho de paso está amenazado por Irán y está amenazado de muerte, por tener una actitud bastante equilibrada. Él dijo que Irán definitivamente no era transparente en su política, ¿no? Irán tiene un programa, digamos, de uso pacífico, sí, correcto, pero en su visión estratégica también tiene esa posibilidad de convertirse en una potencia nuclear. Aquí están las 3 centrales nucleares que fueron atacadas básicamente por la estrella de estas operaciones, el bombardero B-2 Spring, Northrop Grumman. ¿Por qué? Porque cuando se realiza la operación León Naciente, Israel va a emplear 3 tipos de aeronaves de combate de última generación, el F-35 y el F-15, probablemente en la versión X, y los F-16 Block 70 Viper, que si bien son aviones de combate de última generación, no tenían la capacidad de dar un golpe claro, estratégico, contra las 3 centrales. Entonces lo que hace Martillo de Medianoche es complementar como una suerte de segunda fase de la operación
la operación León Naciente con los bombarderos aviones B-2. Ahora, todo el tema es la capacidad nuclear que podría llegar a tener Teherán. Actualmente, ¿tiene algún aliado que le pudiera apoyar en suministrar armamento nuclear? Porque ha habido una especie de advertencia de Rusia que dice que hay países que están listos para entregarle sus propias armas nucleares a Irán. Muy interesante tu pregunta, Federico, porque esa ha sido una gran preocupación del presidente Trump, que se ha visto descolocado, porque Dmitry Medvedev, que ha sido un líder de Rusia muy cercano a Putin, efectivamente ha dicho que... ¿No tiene cargo ahora, eh? Sí, tiene un cargo como una suerte de asesoría, pero es un hombre muy cercano a Putin. Me extraña esa declaración, pero a veces los gobiernos oficialmente usan a voceros. Todo apuntaría que en la declaración de Medvedev se refiere a Pakistán. Todo apuntaría, pero no lo sabemos. Pero quiero recordar algo. Rusia, en sus declaraciones oficiales en materia de seguridad y de política exterior, ha sido muy clara. ¿En qué sentido ha sido muy clara? Se firmó un memorándum de entendimiento con Irán en el cual no se establece la defensa recíproca o la seguridad compartida, a diferencia de Corea del Norte, que en los últimos acuerdos sí se llegaron al concepto de defensa recíproca. Y efectivamente la Federación Rusa no ha transferido su tecnología de última generación a Irán. De tal manera como que de una u otra manera está diciendo, bueno, sí, los hemos apoyado, pero tampoco... Apoyo moral casi. No diría moral porque ellos sí han, digamos, no es el escenario, como muy bien lo dijo Oscar Vidarte hace pocos días, el escenario sirio, ¿no? Cuando estaba Bashar el-Assad, que Rusia se jugó con unas operaciones de fuerza aérea muy interesantes. ¿Cuál es la gran paradoja? Que Rusia habla declarativamente de la violación al derecho internacional en medio de una operación militar especial que supone también una relativización del derecho internacional. Entonces, claro, estamos ante un juego geopolítico muy interesante y vamos a ver cuáles realmente, digamos, los efectos de estas dos operaciones y qué se viene después. Claro. ¿Qué posibilidades hay de que esto se extienda o que crezca e involucre más países, ¿no? Incluso involucre temas como el petróleo, cuyo comercio podría verse afectado y eso hasta a nosotros nos podría afectar por el alza del precio? Claro, porque se está hablando ahora del estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, de repente puede ayudarnos ahí. ¿Cuál es el Golfo? A ver, ¿dónde está? Sí, correcto. Ahí está. El Golfo Pérsico. Sí, bueno, acá hay bases... ayúdenos ahí a entender. Esto de acá arriba es Irán, ¿no es cierto? Sí, acá hay bases norteamericanas, ¿no? Que pueden ser eventualmente atacadas por la capacidad de alcance de la cohetería balística corta, intermedia. Irán también dispone de misiles Scud rusos, exsoviéticos con una tecnología coheteril. A mí, más que el bloqueo de la posible estrecho de Hormuz, me ha preocupado algo que lo he expresado en otro medio. ¿En qué ha sido fuerte Irán? ¿En qué ha desarrollado fuerte? Una capacidad impresionante de las guerras indirectas de proxies con la constitución del llamado eje de la resistencia. ¿Qué es eso? El eje de la resistencia son esos actores no estatales que practican el terrorismo, como el Hezbollah libanés, el Hamas, obviamente, en la Franja de Gaza, los hutíes yemeníes, las milicias chiitas en Irak. Y hay un indicador que a mí me parece sumamente preocupante, que ya lo dije al inicio del programa, la amenaza velada que se le ha efectuado al embajador Rafael Grossi por haber tenido una actitud como jefe, como líder máximo de la OIEA, y un alto jerarca iraní ya prácticamente lo amenazó de muerte. Entonces, es cierto que Irán ha patrocinado el terrorismo internacional, es verdad, sino que se lo digan los argentinos, ¿no? Los argentinos. Porque entonces, por favor. Con el agravante de que Rafael tiene una doble lectura, Rafael Grossi es argentino, cuidado, y a los dos bombazos, cuidado, y Hezbollah en la triple frontera. Entonces, claro, también es posible que haya un recrudecimiento de atentados terroristas. Por eso es que Estados Unidos está, en algunos lados, el Departamento de Estado, replegando su personal de las embajadas. Entonces la retaliación también no solamente va a ser a través de drones o de cohetería balística. No solo guerra convencional. Exactamente, sino va a ser una guerra exactamente no convencional con el empleo del terrorismo como arma política. O sea, más que temer este bloqueo aquí en este estrecho, que podría traernos problemas con el petróleo, ¿no? En general a todo el planeta, la mitad del petróleo creo que sale por ahí, tendríamos que temer a los ataques terroristas. También, por supuesto, y sobre todo en una Europa, y en la Unión Europea, que se ha alineado totalmente. Si bien estaba distanciada de los Estados Unidos, pero miremos la posición de Alemania y del canciller Merz. Merz ha dicho prácticamente que Israel
está haciéndole el trabajo sucio al mundo. De acuerdo. Entonces se ha puesto en la escena internacional. Quiero recordar algo. Argentina, cuando se alineó a los Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo del año 1991, recibió como respuesta los 2 bombazos. ¿No? Bueno, habla de Argentina y solamente pensamos en el amigo de Trump. Claro. No, el presidente de Argentina, además, ¿no? En el caso de Milei, que tiene una política exterior, su secretario Huerten es judío, dicho de paso, Gerardo Huerten, y el embajador de Argentina en Israel es un rabino. Sí, Argentina entra aquí, ya estamos ahí directamente en la línea de mira del terrorismo internacional, porque además ya lo ha tenido, ¿no? Claro, Entonces, claro, aquí sí es cierto que preocupa la posibilidad del bloqueo del estrecho de Hormuz, es muy complicado, porque esto va a afectar a otros actores, pero también es importante tener en cuenta el tema del terrorismo, ¿no? Claro. Y en cuanto a otro aspecto de una posible escalada de este enfrentamiento o digamos, el cierre de la posibilidad nuclear de Teherán ya cierra esa posibilidad de escalada. Sí, ahí hay que jugar. Realmente no tenemos, Federico, la información de cuál es el efecto real del ataque, no lo sabemos. ¿El de Qatar? No, ¿O el de las 3 centrales? El de las 3 centrales, que es acá medular, porque el tema del asunto. Ahora, hay pues una declaración, una política declarativa, a veces ambigua, que juega con la ambigüedad, porque el presidente Trump, que dijo inicialmente, el objetivo son las instalaciones nucleares. Y aquí ya acabó. Pero después, claro, después dijo sí, simpatizó con un cambio de régimen, ¿no? Pero luego salió aquí a aclarar, bueno, Trump no se sabe, ¿no? Dijo, y algo muy importante, cuando dice él un cambio de régimen, el eslogan de MIGA, ¿no? Haremos de Irán fuerte otra vez al de MAGA, ¿no? Claro. Exacto. Y hay que recordar algo que a veces es impredecible en Trump. Cuando a él se le dice, bueno, su propia directora nacional de inteligencia le ha dicho que no hay armas, dice, no me importa, ¿no? Pero no dijo que estaba equivocada. Porque además, perdona, Federico, había comparecido esta directora nacional en el Congreso, en una comité selecto de inteligencia. No hay evidencia, lo que no significa que en un futuro tenga un programa. Claro. O sea, estos matices no son vistos por Trump. Israel mencionó que también había atacado y eliminado a los científicos nucleares. Sí, claro. Esos son objetivos de blancos de valor en los cuales Israel ha desarrollado grandes capacidades y permítame recordar en la historia la eficiente operación Cólera de Dios que hace el Mossad cuando va a reprimir a los grandes jerarcas de la organización terrorista Septiembre Negro en la masacre de Múnich. Entonces ellos son tienen una expertise y permíteme, se le está dando demasiada cuerda al Mossad. El Amán, que es el servicio de inteligencia militar, ha tenido un protagonismo. Pero Israel tiene mucha experiencia en este tema de los blancos selectivos y de la violencia física puntual, eliminación de científicos, la alta jerarquía, como una manera de debilitar la capacidad de respuesta estatal. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias por este amplio panorama en breve tiempo. Preocupante además para América Latina, ya lo vemos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muy buenos días. Bueno, son las 8:36.